Las propiedades mecánicas pueden definirse como aquellas que tienen que ver con el comportamiento de un material bajo fuerzas aplicadas. Se expresan en términos de cantidades que son funciones del esfuerzo o de la deformación. Ductibilidad, capacidad que presentan algunos materiales de deformarse sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos de dicho material, por ejemplo, el cobre. Plasticidad, capacidad mecánica de un material de deformarse permanentemente cuando se encuentra sometido a fuerzas por encima de su límite elástico. Maleabilidad, capacidad que presentan algunos materiales de deformarse sin romperse, permitiendo obtener láminas delgadas bajo la acción de una fuerza. Tenacidad, capacidad de un material para absorber energía durante la deformación plástica. Cuantifica la cantidad de energía absorbida por una unidad de superficie de rotura bajo la creación de esfuerzo progresivo. Dureza, es la oposición que presenta un material a ser rayado, cortado o penetrado. Acritud, propiedad de un metal de aumentar su dureza, su resistencia a tracción y su fragilidad debido a la deformación en frío. Maquinabilidad, propiedad de un metal de dejarse mecanizar con arranque de viruta. Son muy mecanizables la función gris y el bronce, con virutas cortadas en forma de escamas. Elasticidad, capacidad de ciertos materiales de sufrir deformaciones cuando se encuentran sujetos a la acción de fuerzas exteriores y de recuperar la forma original al eliminar fuerzas. Fragilidad, capacidad de un material de romperse con escasa deformación. La rotura frágil absorbe poca energía a diferencia de la rotura dúctil, que absorbe mucha energía. Resiliencia, es la magnitud que cuantifica la cantidad de energía absorbida por una unidad de superficie al romperse por defecto de un impacto. Fatiga, deformación de un material si se le somete a la acción de cargas periódicas o cargas menores a la de rotura del material al actuar un número de veces o tiempo determinado. Colabilidad, capacidad de un metal fundido para rellenar completamente el molde y así producir piezas fundidas completas y sin defectos, por ejemplo, fundición de hierro o bronce. Deformación, es el proceso por el cual una pieza metálica o no metálica sufre una elongación por una fuerza aplicada en equilibrio estático o dinámico. Deformación unitaria, es la relación existente entre la deformación total y la longitud inicial del elemento, la cual permitirá determinar la deformación del elemento sometido a esfuerzos de tensión o compresión axial. Los materiales pueden experimentar tres tipos de deformaciones. Elástica, recupera su forma y su volumen original cuando cesa el esfuerzo, es una deformación transitoria. Plástica, la deformación permanece después de haber cesado el esfuerzo. Por rotura, es la que el esfuerzo hace perder la cohesión entre las partículas del material y este se fractura. Las propiedades físicas. Bienvenidos, en esta sesión analizaremos las propiedades físicas. Propiedades eléctricas son aquellas que derivan de la interacción campo eléctrico-material. En este caso vamos a ver, la resistividad eléctrica describe la oposición que ofrece un cuerpo al paso de la corriente eléctrica y la conductividad eléctrica es la inversa. Factores que afectan la conductividad. La temperatura. La temperatura incrementa la resistividad de los materiales metálicos. Impurezas. La presencia de impurezas en el metal reduce la conductividad eléctrica. Deformación plástica. La deformación plástica del metal produce un aumento en la resistividad eléctrica. Propiedades térmicas. Las propiedades térmicas son aquellas que se relacionan con los cambios que experimenta un material al elevarse o disminuirse su temperatura. El efecto más frecuente producido por cambios de temperatura es un cambio en el tamaño, es decir, sufren una dilatación. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra los coeficientes de dilatación para ciertos materiales. Algunas de estas propiedades térmicas son las siguientes. Capacidad calorífica. Se conoce como la relación del calor suministrado con respecto al incremento de la temperatura correspondiente en el material. Calor específico. Se define como la cantidad de energía necesaria para elevar en 1 grado la temperatura de una unidad convencional de masa. Calor latente de fusión. Es el calor por unidad de masa necesario para cambiar el material de la fase sólida a la fase líquida en su temperatura de fusión. Calor latente de vaporización es el calor por unidad de masa necesario para cambiar el material de la fase líquida a la fase gaseosa en su temperatura de ebullición. Propiedades ópticas. Los diversos tipos de materiales pueden llegar a presentar propiedades ópticas, que dependen directamente de su comportamiento frente al paso de la luz. Entre ellas tenemos difracción de la radiación, transmisión de la radiación, refracción de la radiación, reflexión de la radiación, dispersión de la radiación y emisión de la radiación. Propiedades magnéticas. Son producto de los momentos magnéticos asociados con los elementos individuales. Cuando el electrón gira alrededor del núcleo, se convierte en una carga eléctrica en movimiento, por lo que se genera un momento magnético. Cada electrón gira alrededor de sí mismo, creando un momento magnético.
De acuerdo a sus propiedades magnéticas y cuando los materiales se someten a un campo magnético, estos se pueden clasificar en diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos y ferrimagnéticos.